Hola a todos, yo soy Sayi. En el video de hoy voy a estar dibujando a Tsukishima y a Yamaguchi de Haikyuu, porque traten de impedirme que yo siga dibujando personajes de Haikyuu. ¡Empecemos! Para esta edición quise utilizar lápices de colores baratos. Como les había dicho en el video anterior en el que utilicé este tipo de material, quería conseguir unos Faber-Castell porque pienso que son la marca de lápices de colores que más fácilmente puedes conseguir en cualquier país. Así que me compré un set de 12 colores muy básico. Este set me salió $5 aproximadamente. Ahí ustedes hacen la conversión a la moneda de su país, lo que para el precio de las cosas actualmente en Chile están baratísimos. Muy difícilmente podría conseguirme unos lápices de buena calidad a mejor precio. Estoy utilizando el sketchbook que me enviaron de Artex. Como pueden ver, ya tiene una ilustración de Tsukishima a color. La hice con los mismos lápices de colores que voy a utilizar ahora, pero la idea era hacerla para un short, el cual no he publicado todavía en ninguna parte, y encontré que me quedó tan linda que me motivé para poder hacer más dibujitos de Tsukishima en el resto de la hoja doble. También dejé la etapa del boceto, pero aumenté la velocidad. De lo contrario, este video sería demasiado largo. Está bien un poquito largo, pero no hay que exagerar. Para que pudiesen ver que sí me equivoco varias veces y borro, para borrar utilicé la misma gomita que venía en el set de lápices de colores. En este set venían además dos lápices grafito que también estoy utilizando para hacer este boceto. Así que $5 por 12 lápices de colores, dos lápices grafito, una goma y un sacapunta. Siento que está pero ideal. La velocidad está aumentada a 10 veces más rápido y el tiempo total de grabación que tuve para estos 3 sketches, el grande más los dos pequeños, fue de 22 minutos. No lo grabé completo, hay algunas partes que dejé fuera, por lo que me imagino que en total me demoré 30 minutos en hacer estos bocetos. Yo por lo menos considero que es bastante rápido, pero por supuesto que de seguro va a haber gente que termine en esos mismos 30 minutos la ilustración completa. Pasé por encima la misma goma que venía en el set suavemente para borrar un poquito las líneas y que no estuvieran tan marcadas para empezar con los lápices de colores. Vale decir que la mayoría del video va a estar acelerado, excepto en esta primera parte cuando me puse recién a pintar con los lápices de colores, para que puedan ver con mayor detenimiento cómo fui poniendo las capas y cómo es la velocidad normal con la que suelo pintar. Como ven, voy dando capas muy suaves con muy poca presión del lápiz. Este sketchbook tiene las hojas gruesas y texturadas porque está dedicado para poder usar también medios húmedos como las acuarelas o el guache, así que esta textura ayuda bastante a sacar más fácilmente el pigmento de los lápices de colores. Así que en un comienzo de a poco fui poniendo las capas de lápices. Este set también viene con un color piel que me ayudó bastante para la primera capa base, y ya el resto fue solo la combinación de las sombras frías como siempre, que en este caso las hice con azul, y las rojeces de la piel con naranja y rojo. Al principio se ve feito, pero luego de que uno va poniendo capa tras capa empieza a tomar forma. Una cosa que noté que se sentía diferente es que usualmente las hojas para acuarelas vienen texturizadas de forma diferente, tanto por el derecho como por el revés. La textura principal viene por supuesto por el derecho y la parte de atrás de la hoja es el negativo de esa textura. Por ende, ambos lados de las hojas no tienen exactamente la misma textura. Se pueden utilizar en un sketchbook por ambos lados, sí, pero la textura cambia un poquito. Y la textura de la hoja por el reverso me gustó mucho más para trabajar con lápices de colores que en esta hoja, por ejemplo, que estaba al derecho. Por ejemplo, en el primer Tsukishima que hice al lado izquierdo de la hoja doble, me resultó súper fácil y encontré que se veía muy bonito el lápiz de color. Sin embargo, aunque utilicé los mismos lápices de colores en el lado derecho de la hoja, vale decir, por el lado frontal de la hoja, la textura se veía diferente y no encontré que este lápiz de color se viera tan bonito como en el lado izquierdo. Son pequeños detalles, pero que pueden influenciarnos al momento de escoger nuestros papeles para utilizar los diversos materiales. Para el pelito de Tsuki utilicé como sombra fría el morado, ya que es el color complementario del amarillo.
Y en general esta es la paleta de colores que utilicé en todos los dibujitos que hice. Sombra fría azul o celeste para la piel, ya que el azul es el color complementario del naranja, y morada para el pelo amarillo de Tsuki. Esta fue la primera vez que dibujé a Tsukishima. Yo ya había dibujado a otros personajes de Haikyuu, principalmente a Hinata y a Kageyama, y había querido dibujarlo a él con Yamaguchi en mi video donde pinté la carcasa de mi iPad. Al final no lo hice y me quedé con las ganas de poder dibujarlos, así que por eso continué acá en el sketchbook. Y por supuesto que si yo voy a dibujar a Tsukishima, tengo por añadidura que dibujar a Yamaguchi. Ellos son amigos de la infancia y han estado siempre juntos, así que por supuesto que también debían estarlo en estos dibujitos. Como ya tenía la idea de que iba a hacer este video y ya había comenzado los dibujos y tenía también la noción de que este video iba a ser largo, pregunté en un post de la comunidad hace unas semanas atrás si es que había algún tema del que les interesara que hablara, ya que considero que hablar acerca de las técnicas o lo que hago en un dibujo tiene ciertas limitaciones. No es tanto lo que puedo explicar, ya que los pasos son bastante repetitivos cuando uno hace un dibujo. Por lo tanto, tener alguna cosita extra que comentar para hacer el video un poquito más ameno me pareció una buena idea, y para saber qué tipo de temas son los que les interesaría. 4 personitas nomás respondieron, pero aún así vamos a usar esos temas para ahondar un poquito más en ellos. Nagi dice: hola, ya lo había comentado en otro video, pero me gustaría saber cómo fue tus inicios en el arte o cómo descubriste tu estilo. Yo empecé a dibujar a los 19 años, ya estaba grande, se podría decir, y fue porque a mí siempre me gustó ver anime de chica, pero en esa época los anime que uno podía ver los pasaban por la tele abierta. Entonces de ahí Sakura Card Captor, Sailor Moon, Dragon Ball, no había mucho más de donde escoger. Y era algo que por supuesto me atraía, pero que no pensaba que fuera posible poder replicar. Y yo recién vine a tener internet en mi casa cuando tenía 18 años, y un tiempo después de eso, cuando cumplí 19, mi hermana menor me mostró por primera vez un manga que ella encontró en internet. Incluso me acuerdo de qué iba la historia. Era un one shot de la historia de una princesa con un príncipe que ambos se conocían como plebeyos en el pueblo, y luego ambos se daban cuenta de que los habían unido en un matrimonio arreglado, así que todos felices. Era un one shot, una historia cortita, dibujada por supuesto en estilo manga, blanco y negro, y me pareció que era algo tan lindo, y sobre todo me pareció que eso sí era algo que yo podía hacer, que yo podía replicar. Un anime por supuesto que no, porque cómo vas a hacer que los monos se muevan, pero definitivamente sí podía generar una historia con dibujos similares o del mismo estilo del que ya había visto. Y así fue, empecé a dibujar directo cómics. Si yo empecé a dibujar por algo fue para crear mis propias historias. Por supuesto que los dibujos eran pésimos, tal vez no tan malos como los de un niño de 6 años, porque ya por supuesto que tenía muchas más referencias en mi cabeza al estar yo más grande, pero aún así eran dibujos muy malos. Si quieren, puedo hacer un video mostrándoles mis primeros dibujos y cómo fue mi evolución hasta el día de hoy, pero así fue la historia de cómo empecé a dibujar. Y acerca de cómo encontré mi estilo, esta pregunta de cómo encontrar tu estilo a mí siempre me ha parecido muy curiosa, porque cada vez que alguien habla de cómo encontrar tu estilo, a mí me salta la siguiente duda en la cabeza. ¿Es que acaso tú crees que dibujas exactamente igual a otra persona? Si la respuesta es no, ese es tu estilo. ¿Ese estilo va a ser igual a lo largo de toda tu carrera? No, por supuesto que no. Idealmente que no lo sea, porque idealmente ese estilo va a ir cambiando en la medida que nosotros vamos mejorando en el dibujo. Pero de ahí a decir encontrar tu estilo, hijo, tú ya lo más probable es que lo tienes. Yo he tenido el mismo estilo desde que empecé a dibujar. Por supuesto en un comienzo con dibujos horrendos, ahora con dibujos un poco más decentes, pero es exactamente el mismo estilo. A mí siempre me ha gustado dibujar estilo anime, pero con los ojitos un poco más detallados
detallados que un estilo simple anime. Me gusta hacerles la línea del agua, me gusta hacerles el lagrimal. Siempre me ha gustado dibujarle pestañas, entonces es un poquito más detallado. Pero de decir encontré mi estilo, no encontré mi estilo. Siempre he tenido mi estilo, porque siempre me han gustado ese tipo de cosas. A veces he querido variar un poco el estilo, guiándome con cosas nuevas que me han empezado a gustar. Por ejemplo, antes no dibujaba tan detalladas las narices. Siempre quise dibujar las narices un estilo un poco más semi-realista, pero es muy difícil y toma mucho tiempo dibujar una nariz así que siempre vuelvo al estilo anime. Y también me gusta dibujar los labios. Siempre me ha gustado dibujar los labios. Hoy en día, con el estilo manhwa coreano que es tan popular, es súper típico encontrar dibujos en donde a los personajes se les notan los labios, pero no siempre fue así. El estilo anime, que era el más popular antiguamente, nunca ha llevado labios dibujados, solamente una rayita para mostrar la apertura de la boca, eso es todo. Y a mí siempre me gustó dibujar los labios. Claro que al principio se podían ver un poco raro, ahora ya es normal, pero son cosas que siempre me han gustado y que solamente he pulido. Si tú quisieras dibujar exactamente igual a otra persona, créeme que tendrías que esforzarte mucho para que ese estilo fuera mínimamente similar. Así que no se hagan problemas por eso de cómo encontrar tu estilo. Tú ya lo tienes. Solamente trata de pulir tus habilidades e incorporar elementos que te agraden. Ese sería mi consejo con respecto a eso. Miren, ya llevo más de 10 minutos del video y apenas pasé a colorear el otro dibujo. De ahí la necesidad de ponerlo en cámara rápida, porque colorear puede tomar bastante tiempo. La siguiente pregunta la hace Evie Shiny y dice: me gustaría saber si estudiaste algo relacionado al arte o todo lo que sabes es autodidacta. Y si acaso es autodidacta, ¿cómo supiste dónde empezar? Siendo autodidacta hay tantos temas que a veces es difícil elegir por dónde empezar a estudiar. Carita triste. Yo no estudié arte. Sí fui a la universidad, pero para estudiar una carrera cero relacionada con el dibujo, la ilustración, el arte, el diseño, la animación, etc. Y sí, efectivamente, desde que comencé a dibujar he sido autodidacta. Entre comillas autodidacta, porque hoy en día, gracias al internet, a YouTube, tienes un montón de recursos como para poder aprender si es que así te lo propones. Ahora, es muy cierto que esta abundancia de recursos que hay hoy en día puede hacer difícil saber por dónde empezar, pero lo que yo les recomendaría, y que fue de hecho un error que yo misma cometí, fue que no empecé aprendiendo algún método para estructurar los rostros. Voy a hacer un pequeño paréntesis para comentarles que debido a que, si bien es cierto, encontré que los colores con ese set básico de lápices se veían muy bonitos, sí sentí que fue bastante duro con mi mano. Eso es lo que no me gusta de los lápices de colores, y es que cuesta bastante poder estirarlos y hacer capas. Así que me dije a mí misma, mira, voy a ocupar estos policromos que también tengo, que son de la marca de Faber-Castell, pero voy a escoger 12 colores que sean súper similares a los del set básico y ver si es que efectivamente me va a costar menos pintar con ellos o si se va a notar alguna diferencia en los colores, en la intensidad, etc. Y de ahí me puse a hacer los bocetos para la siguiente hoja doble. En esta hoja doble quise darle más énfasis a la presencia de Yamaguchi y menos a la presencia de Tsukishima, en contraste a la hoja anterior. Para retomar lo que venía diciendo acerca de la estructuración de los rostros, cuando empecé a dibujar, yo empecé a dibujar a lo bestia. Yo quería hacer mis historias, pero no sabía cómo comenzar a estudiar dibujo. De hecho, después de muchos años de que yo empecé a dibujar, recién me digné a realmente estudiar ciertos aspectos en los que estaba muy floja. E increíblemente, el aspecto en el que estaba más floja era precisamente la estructuración de los rostros. A mí siempre me parecía que las caras me quedaban raras, siempre me parecía que me costaba muchísimo dibujar los rostros, pero no sabía por qué. Cuando yo empecé a dibujar, si bien es cierto, ya existía el internet y, como ya les dije, de hecho gracias a eso me puse yo a dibujar, no habían tantos recursos disponibles como hoy en día. Yo sí me había comprado unos libritos que se llaman Cómo dibujar manga, que no son estos, son otros de mejor calidad, y esos me sirvieron para aprender cómo estructurar los cuerpos. Así que los cuerpos a mí no me quedaban tan mal, no es que me quedaran bien, pero no me quedaban tan mal como si me quedaban las caras.
Fue solo recientemente, diría yo, hace unos 3 o 4 años atrás, que aprendí a cómo estructurar rostros siguiendo el método de Loomis. Yo sé que existen más métodos para aprender a dibujar caras, pero el método de Loomis es como el más común, el más típico, el más conocido. Ahora, hay una cosa ahí con el método de Loomis y es que te guía a cómo dibujar los rostros realistas en posición de frente. Así que no sirve tanto para la posición de la cabeza en otros planos y tampoco sirve tanto para anime. Entonces lo que hice yo después de aprender cómo era el método de Loomis fue tratar de buscar artistas que dibujaran estilo anime o parecido tipo manhwa coreano, pero que pareciera que siguiesen el método de Loomis. Y los estudié cómo era que ellos interpretaban o traspasaban el método de Loomis a un rostro de anime. Y eso también me sirvió mucho. Y siento que de ahí en adelante ya dibujar rostros no me cuesta tanto y me quedo relativamente conforme en cómo los hago, a diferencia de antes. Es el mismo estilo, pero ahora los elementos dentro de la cara están mejor distribuidos. Así que sería con el consejo que los podría dejar, empezar a estudiar bien las proporciones de la cara y de ahí ya continuar con algún otro tipo de estudio que quieran hacer, como proporción corporal, cómo funciona la ropa, el pelo, las manos, etcétera, etcétera. Para el siguiente dibujito que hice usé estos lápices Prismacolor acuarelables. Los tengo estos hace un montón de tiempo, pero nunca los había usado. Entendía que había que pintar con ellos y después pasarle agüita por encima con un pincel. Yo usé un water brush, que son estos pinceles con contenedor de agua. Y al principio cuando recién lo usé pensé que quedó feo, no me gustó para nada como se veía. Además de que la hoja por supuesto que quedaba húmeda, así que igual había que esperar a que secara y todo eso. No quedaba tan húmeda como cuando uno usa directamente acuarela, pero aún así había que esperar a que secara. Y mi idea para usar lápices de colores o intentar encontrar la mejor fórmula para usar lápices de colores en mi sketchbook es precisamente poder usar una técnica rápida que me permita pintar dibujitos sin mucha complicación, que pueda hacerlo rápido pero que quede bonito. Así que estos lápices acuarelables estaban derrotando totalmente el propósito. En esta parte hice el delineado con unos tiralíneas que me compré por Temu, que me costaron baratos y venían en un set de 12 y me gustaron bastante. No al 100% porque sí encuentro que destacan demasiado en comparación al lápiz de color. En cambio, cuando uno hace el delineado con el mismo lápiz de color, pero un café, un rojo, un negro, siento que se ve más cremosito y se ve más bonito a que sea un delineado que destaque demasiado, pero eran rápidos de usar y venían 12 colores, así que me permitía hacer los delineados coloridos y eso me gusta mucho. Para este dibujito volví a usar los primeros lápices básicos de colores que usé para poder comparar la diferencia entre los policromos, estos y estos nuevos lápices Faber-Castell que me compré. Noté que tenían la diferencia de que eran con centro suave, centro blando, y pensé que podían ser más cremositos y por ende que se pudiesen estirar más fácil sobre el sketchbook, pero al mismo tiempo sin ser premium como los policromos, sino que siendo de una gama más baja y más asequible, económicamente hablando. Y la verdad es que me gustaron un montón, sí se sentían muy cremositos. Con poquita fuerza podía esparcirlos súper bien en la hoja, los colores eran intensos y fue la ocasión en la que mi mano dolió menos, junto por supuesto con los acuarelables, y esos también eran súper pigmentados. Uno le ponía un poquito nomás de color a la hoja y estiraba con el agua, pero que sí no me gustaron tanto por la incomodidad y por la textura que dejaban. En cambio estos me gustaron un montón, los mega recomiendo. También venían en un set de 12, venían con 2 lápices grafitos y me costaron sí un pelín más caro que los regulares, pero fue una diferencia solo de $1, me costaron $6 en total. Y finalmente se me ocurrió la genial idea de comprarme unos plumones en base a agua, de esos súper básicos que se usan prácticamente para el colegio, y me conseguí un set por Mercado Libre que venían 60 colores con punta doble, una de pincel y la otra para delinear, por los mismos $5. Miren qué bonito set.
miren cómo pintan excelente. Además de que si uno los estira también con un pincel mojado, puede hacer efectos, puede mezclar y con la punta estilo estilógrafo hasta puede delinear con los mismos plumones. Excelente relación precio-calidad. Estos plumones yo los compré como para poder ponerlos de base y encima usar los lápices de colores y así me fuera más fácil y más rápido dar las capas base, pero no necesité los lápices de colores básicamente, solamente para modificar un poquito el color de piel. Y son excelentes porque como son en base a agua, no se traspasan al otro lado de la hoja a diferencia de los plumones en base a alcohol, que también son muy fáciles de aplicar, pero sí manchan la hoja por el reverso completamente. Y ya, así quedaron las dos hojitas terminadas. Si alguno anda buscando algún material para poder empezar a colorear sus dibujos, definitivamente recomiendo los lápices de colores. Como ya pudieron ver, son un material muy asequible económicamente hablando y que puede quedar muy bien, incluso con solo 12 lápices de colores. No recomendaría para nada un set más grande porque no siento que se necesite. Y estos Faber-Castell que se pueden encontrar en cualquier país son una excelente opción. En especial los softcore, o sea, los que son con lámina suave. A mí me encantaron y 100% los voy a volver a usar para seguir llenando más hojitas de forma fácil, sencilla y sin ningún estrés de otra técnica más compleja. Y también, como pueden ver en la segunda hoja del sketchbook, no se nota la diferencia entre los policromos, que son lápices premium y más caros, y los dos sets más baratos que me compré. Así que excelente opción si quieren empezar a practicar teoría del color, a practicar cómo colorear sus dibujos sin tanto miedo de malgastar un material de arte que pudiese ser más caro, para que se puedan atrever si es que aún están con la duda. No alcancé a responder todas las preguntas que me hicieron, aún quedaron pendientes 2 más, pero esas las voy a dejar para un próximo video. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. No se olviden de comentar, darle un like y suscribirse a mi canal. Y si quieren ver algún otro video, les dejo este por aquí y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!